Vamos a compartir, ustedes díganme si se ve todo. Ahí está la pantalla completa, vemos, ¿no? Sí, Se ve. Bueno, hoy de lo que vamos a hablar, todo lo que es la sesión 3 es generación de energía eléctrica. ¿Sí? Y hoy puntualmente nos vamos a abocar a lo que son las centrales nucleares. Ya falta menos para los paneles, chicos. Yo sé que ustedes están esperando la generación fotovoltaica y no llega. Pero ya esta es la previa y en la próxima clase ya tenemos paneles. Bueno, obviamente que antes de entrar al funcionamiento de las centrales nucleares, primero tenemos que saber qué es la energía nuclear, ¿no? Y fíjense, creo que esto lo comentamos también, acá les dice, la energía nuclear es la energía que mantiene unidos neutrones y protones. O sea, básicamente estamos hablando del átomo, ¿no? Yo acá les puse una imagen muy básica, ¿no? Pero se puede visualizar este átomo, se puede visualizar el núcleo y los electrones que giran alrededor. ¿Sí? Ese núcleo del átomo va a estar compuesto por protones y neutrones. Y luego, como les decía recién, alrededor se encuentran los electrones. Cuando yo voy a formar sustancias, ¿sí? Sí, formar sustancias, lo que eso se produce porque se combinan estos electrones de dos átomos diferentes. ¿Sí? Ya vamos a ver también qué son los isótopos, porque nos vamos a adentrar un poquito, pero sin hacerlo tan específico, el concepto que necesito que nos quede claro es este. eh, el átomo, su forma, ¿sí? El núcleo por un lado y los electrones alrededor. Lo que puede intercambiar este átomo, ¿sí? Son electrones. ¿Sí? No nos vamos todavía a la estructura del núcleo, que es donde vamos a trabajar para obtener esa energía nuclear, ¿no? Entonces, fíjense acá, la energía nuclear es la energía que mantiene unidos esos protones y neutrones. Esa energía nuclear se puede utilizar para producir electricidad, pero primero yo tengo que liberar esa energía que está dentro del átomo, ¿no? Esta energía se puede obtener de dos formas. Esa energía que yo les digo que necesito liberar, la puedo obtener ya sea por fusión nuclear o por fisión nuclear. ¿Sí? Esos dos conceptos vamos a ver ahora. Fíjense, en la fusión nuclear, la energía se va a liberar cuando los núcleos de dos átomos, ¿sí? O de los átomos, ¿sí? Se combinan entre sí y forman un núcleo más grande. ¿Sí? Acá fíjense que dice deuterio, tritio. ¿Se acuerdan cuando yo les hablaba de los isótopos? ¿Sí? Estos son isótopos del hidrógeno. ¿Alguno ha estudiado algo de química? ¿Ha visto algo de química? Si se acuerdan, cuando íbamos al colegio incluso, eh, nosotros utilizábamos la tabla periódica. Y dentro de lo que es la tabla periódica, nosotros teníamos el hidrógeno. El hidrógeno, ¿qué peso molecular tenía? ¿Se acuerdan? Alguno se tiene que acordar. ya no Mm, fui, es- ya no fui en escuela técnica, fui en escuela comercial. Y nunca ¡Ay! estudié química. Mira, esa es una de las cuestiones de la currícula que discutíamos siempre porque es como que tenemos que tener la formación, digamos, la base. Bueno, ¿qué es el peso molecular? Entonces vamos a empezar un poquito más atrás. El peso molecular, ¿sí? Es el peso del mol de molécula, es la suma de los átomos de esa molécula. ¿Sí? En el caso del hidrógeno, ¿sí? Yo les voy a estar tratando de buscar acá para mostrarles. En el caso del hidrógeno, ¿sí? Está formado, es el primer elemento de la tabla periódica y siempre se dice que es el elemento más ligero que existe y el número atómico, ¿sí? de ese elemento es uno, porque es el primero
que encontramos en la tabla incluso. Ahora bien, ese hidrógeno, ¿sí?, tiene 3 isótopos. Uno es el deuterio, ¿sí?, que tiene peso molecular 2, y el otro es el tritio. Entonces, parecen nombres súper raros y que no los hubiésemos escuchado nunca, pero en realidad son isótopos del hidrógeno. Y el hidrógeno sí lo hemos nombrado y sí lo vamos a estudiar por una cuestión de fuentes renovables de energía, ¿no? Entonces, fíjense cómo esos dos átomos se combinan y esa combinación libera energía y es lo que nosotros después vamos a utilizar, ¿sí? En cambio, fíjense lo que pasa en la fisión nuclear. En la fisión es al revés. Los núcleos se separan, ¿sí? Y esa liberación de energía, fíjense acá en este gráfico, esa liberación se produce una vez que se han separado esos átomos, ¿sí? Fíjense, los núcleos se separan para formar núcleo más pequeño. Las centrales nucleares utilizan justamente la fisión nuclear. Fíjense acá. Esto se puede dar en forma natural o en forma artificial, que es lo que se produce en las centrales nucleares, ¿no? Cuando yo hablo de fisión nuclear, cuando yo les digo que es la reacción en la que el núcleo del átomo pesado, ¿sí?, captura un neutrón, vieron que acá dice neutrón incidente, ¿sí? Este es el núcleo de átomo que yo quiero dividir o que yo quiero bombardear, digamos, entre comillas. Entonces, ese núcleo captura un neutrón incidente, ¿sí?, y se divide en 2 o más núcleos, pero más ligeros, más livianos, ¿sí? Y esto se conoce como producto de la fisión, que es lo que tenemos acá, ¿sí? Ese producto de fisión emite, en ese proceso de neutrones, emite rayos gamma y obviamente grandes cantidades de energía, ¿sí? Sí, Obviamente que ese núcleo, este núcleo que ha capturado ese neutrón incidente, se vuelve inestable. Y obviamente como consecuencia de eso se produce la división, la escisión se dice en fragmentos, ¿sí?, en partes, que son más livianas, más ligeras. Eso es lo que da lugar a una situación de mayor estabilidad. ¿Se acuerdan que acá nos volvemos inestables, se produce la separación y estamos estables de nuevo o tendemos a estar estables, ¿sí? El núcleo, no nosotros, nosotros estamos inestables siempre. Bien, ujú, ¿se entiende hasta acá? sí, profe. Bien. Ahora bien, para que esta reacción, esta fisión se produzca, ¿sí?, porque vieron que acá dice reacción en cadena. Bueno, para que tenga lugar esa reacción en cadena, es necesario que se cumplan, bueno, ciertas condiciones, ¿no? Ciertas condiciones de geometría, del material fisionable, hay que superar un umbral de masa crítica, ¿sí? Y esto es lo que yo les decía, puede producirse de forma espontánea o bien es necesario que exista un neutrón incidente, se lleve a cabo esa reacción para que se produzca la fisión nuclear, ¿sí? En cambio, cuando hablábamos de la fusión, fíjense acá, yo lo llevo siempre a la imagen porque a veces es más fácil tratar de visualizarlo con la imagen. Cuando yo hablo de la fusión, ¿sí?, si bien es cierto, es una reacción en la que hay dos núcleos de átomo, como esto que yo les mostraba acá, hay dos núcleos de átomo, ¿sí? En general se utiliza el hidrógeno, en general, ¿sí? Y se unen para formar otro núcleo que es más pesado, es al revés de lo que veíamos hace rato, ¿sí? Y libera partículas. Esas partículas se conocen como partículas en proceso, ¿sí? Ahora bien, esa reacción de fusión, ¿sí?, lo que estamos hablando ahora, esa reacción de fusión, puede absorber o puede liberar energía. ¿Por qué? Porque si yo tengo una masa de los núcleos de los átomos, que una es mayor o menor que la del hierro, ¿sí?, Em, o que la del hidrógeno, respectivamente, voy a poder absorber o liberar energía. Hay un ejemplo muy característico cuando se habla siempre de fusión nuclear,
son las que se producen en el Sol. Ahí en el Sol lo que hay es fusión de los núcleos de hidrógeno. Ustedes saben que el Sol son átomos de hidrógeno y helio, ¿sí? Entonces, eh, el helio se forma justamente por la fusión del hidrógeno, ¿sí? Y liberan en ese proceso una gran cantidad de energía en forma de radiación electromagnética, y esa radiación electromagnética es la que alcanza la superficie terrestre y nosotros la percibimos como luz y calor. Seguramente cuando ustedes tengan física van a ver el concepto de luz y van a hablar del concepto de luz tanto como partícula y como onda electromagnética. Nosotros acá tomamos justamente esta parte, la radiación como radiación electromagnética, ¿no? Bien, ahora bien, ¿qué se tiene que dar para que se produzca la fusión nuclear, ¿no? ¿Por qué? Porque es necesario que se alcance una buena cantidad de energía, que permita que los núcleos se acerquen, obviamente que las distancias son muy cortitas, ¿sí? Tiene que haber una atracción nuclear y que supere esa fuerza de repulsión electrostática natural, ¿sí? Entonces, cuando esa fuerza es mayor y alcanza a superar esa fuerza esa, como le dije recién, esa repulsión, no me sale la palabra, esa repulsión, ¿eh? Se puede producir la fusión nuclear. Ahora bien, se tiene que cumplir, por ejemplo, se tienen que utilizar aceleradores de partículas, era un concepto que estaba hace unos años eh, bastante en boga, ¿sí? Por ende, voy a recurrir al calentamiento también a temperaturas muy elevadas, ¿sí? Cuando yo utilizo temperatura para producir la fusión nuclear, yo estoy hablando de una fusión térmica, ¿sí? Si voy muy rápido, ustedes me paran, pues yo me pongo a hablar y después, después no me frena ninguno. Bueno, cuando yo voy a utilizar entonces temperaturas altas para producir la fusión, yo voy a hablar de una fusión térmica. Básicamente, ¿qué es eso? Calentar los átomos hasta que yo logre una masa gaseosa, ¿sí? Y esa masa gaseosa va a estar compuesta por electrones libres y esos átomos no son otra cosa que átomos ionizados. Para que ustedes tengan una idea, fíjense, voy a tratar de volver. Este es el átomo, ¿sí? Yo empiezo a aumentar la temperatura y ¿qué es lo que va a producir? Estos electrones que ustedes ven girando acá, ¿sí? Que los ven entrelazados y que esa es la imagen que nos enseñan y que la vemos en todos lados, ¿no? Esos electrones no es que se cruzan unos con otros, sino que están en distintos niveles de energía. Hagan de cuenta que esto es un espiral, ¿sí? Y en cada espiral, hagan de cuenta que es una espiral que va descendiendo. A ver si me ven un ratito. Vamos a ponerla. Hagan de cuenta que es una espiral que va girando, ¿sí? Que va descendiendo, y esos electrones están en diferentes niveles de energía. Cuando yo aumento la temperatura, ¿qué es lo que hago? Que esos electrones, ¿sí? Salten a distintos niveles de energía, o bien se liberen. Entonces, ¿qué es lo que va a quedar? Va a quedar ese átomo, ¿sí? En el último nivel de energía, cada átomo que es estable tiene una cierta cantidad de electrones, ¿no? Entonces, cuando esos electrones del último nivel de energía se van, salen o saltan de nivel, ¿sí? Queda ahí lo que se conoce como iones, ¿sí? Quedan átomos ionizados. ¿Qué quiere decir? Todo átomo es eléctricamente neutro, ¿sí? Entonces tiene la misma cantidad de energía positiva que negativa. Cuando pierdo un electrón, quedo cargado en forma positiva, porque las partículas, justamente los electrones, voy a volver a compartir la pantalla. ¿Se ve ahí? Sí. Justamente los electrones tienen carga negativa, ¿sí? Y los protones, esto en rojo, tienen carga positiva. Entonces siempre tengo la misma cantidad. Cuando este se va, ¿cómo va a quedar cargado el átomo? Va a tener más protones que neutrones, por lo tanto va a estar cargado con carga positiva, ¿sí? Entonces, a eso se lo conoce como ion. Y hay cationes o aniones según estén cargados con
energía con carga positiva o con carga negativa, ¿sí? Acuérdense que la carga negativa la da siempre el electrón. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Bien, bueno. Ivana debe estar diciendo, tengo una clase de química súper resumida después de no sé cuántos años. Bueno, bien, ahora, no solamente es necesario esa cantidad de energía para que se produzca la fusión, sino que también tengo que garantizar. ¿Se acuerdan que yo les decía que voy a utilizar, por ejemplo, la temperatura elevada para que se genere esa masa gaseosa? Bueno, ahora hay que contener esa masa gaseosa, ¿sí? Tengo que garantizar ese confinamiento, se dice, el control del plasma, de esa masa gaseosa que se llama plasma, a altas temperaturas, dentro de la cavidad del reactor nuclear. ¿Sí? Ya vamos a ver cómo se forma ese reactor nuclear, pero dentro de la cavidad del reactor yo tengo que garantizar que esa masa gaseosa esté contenida, ¿sí? El tiempo necesario para que se produzca la reacción. Entonces, son un montón de cuestiones que tengo que tener en cuenta para poder lograr y obtener esa energía desde la fusión, en este caso desde la fusión nuclear, ¿sí? Y también ya he calentado. Ya he realizado la fusión térmica. Ya tengo la contención de esa masa gaseosa o del plasma. Ahora, también es necesario que esa masa gaseosa o que ese plasma tenga una densidad suficiente, una densidad determinada, para que los núcleos de los átomos, estén cerca unos de otros y tenga lugar esa fusión. ¿Se entiende? Entonces, son varios detalles que tengo que tener en cuenta para que yo pueda realizar esa fusión nuclear. Vamos a avanzar un poquito. Vamos a hablar un poco de lo que es la historia de la fusión y de la fisión, de la obtención de energía atómica, ¿sí? Obviamente no podemos dejar de nombrarlo a Albert Einstein, conocido como Tito Einstein, dice acá. No sé si le habrán dicho Tito, yo de onda nomás. Y que contribuye enormemente, dice, a la física, porque por su fórmula, perdón, de obtención de la energía en función de la masa, de la energía calórica, de la energía cinética, ¿sí? Entonces, acá dice, por desgracia, fue empleada para la elaboración de la bomba atómica. O sea, la fórmula es válida y es muy buena y nos ha ayudado a avanzar, pero bueno, tiene que ver con esto y por eso se la asocia a esa elaboración de la bomba atómica, ¿no? Veamos qué pasa con el descubrimiento de la fisión nuclear, ya no de la fusión, sino de la fisión. ¿Alguien se acuerda qué era la fisión? La fusión, dos átomos livianitos se unen y forman otro más estable, un poco más. Y la fisión, Se separan para bien, formar núcleos más pequeños. exactamente, perfecto. Bueno, fíjense ahí, dice a finales de 1938, ¿sí? Se comienza a hablar de este proceso en los umbrales de la Segunda Guerra Mundial. Esperen que saque esta notificación. Pudieron reducir, dice, al bombardear el uranio con neutrones, ¿sí? Entonces ese uranio capturaba un neutrón y se divide en dos fragmentos. Y esa división justamente emite esta gran cantidad de energía de la que estamos hablando, y se conoce como fisión nuclear, ¿sí? Gracias a Lise Meitner y Otto Frisch. Desde acá se empieza a hablar de este concepto de fisión nuclear, ¿no? Ahora bien, vamos al funcionamiento de la central nuclear, que hasta ahora hemos visto qué era la energía nuclear, cómo podemos obtener esa energía nuclear. Pero lo que vamos a ver es básicamente cómo funciona la central nuclear, ¿no? Yo acá les puse un gráfico muy sencillo
en donde hay conceptos que ustedes ya los tienen identificados, ¿sí? Dentro de todo esto, nosotros ya hemos hablado de el agua, ¿sí? Como para ingreso a una caldera, para obtención de vapor, ¿sí? Para el funcionamiento de esta turbina, con esta cantidad de vapor que golpeaba los álabes, ¿se acuerda? Y que ese eje de la turbina se conecta a un generador, y ese generador lo que va a producir es la energía eléctrica que después va a ser transportada, ¿sí? En redes de alta tensión, luego con un transformador bajamos a media tensión y luego a baja tensión. Ese proceso ustedes ya lo tienen identificado de las otras centrales que hemos visto en las clases anteriores. ¿Qué es lo nuevo? Nosotros acá, ¿eh? Tenemos un reactor nuclear. Y fíjense lo que dice acá al costado: el funcionamiento de la central nuclear es idéntico, esto que yo les venía comentando, a una central térmica que funciona con carbón o con petróleo, con gas, salvo en la forma en que yo voy a proporcionar esa energía calorífica, ¿sí? Esa energía que yo le voy a dar al agua para convertirla en vapor. ¿Quién le da esa energía al agua para convertirla en vapor ahora? Antes, ¿quién era? El carbón, el petróleo, el gas, en las centrales térmicas que vimos la clase pasada, ¿sí? Ahora, ¿quién le va a dar esa energía al agua para convertirla en vapor? ¿Qué es lo La nuevo? fisión nuclear. La Exacto, el fisión nuclear. reactor. Bien, bien. Dentro del reactor yo voy a obtener esa energía, ¿sí? Fíjense acá, el agua ingresa, atraviesa, tengo la generación de energía en el reactor, obtengo el vapor y continúo con mi proceso, ¿sí? Luego, lo que se condensa acá, ¿sí? Pasa a recirculación en una torre de refrigeración, ¿sí? Y el vapor, lo mismo, podemos enfriar el vapor, de hecho, condensamos el vapor y obtenemos el agua, ¿sí? Entonces, lo que le va a dar ahora la energía va a ser ese reactor nuclear. En el caso de los reactores, fíjense acá, el calor se obtiene mediante las reacciones de fisión nuclear, como les decía recién su compañero, de los átomos del combustible que yo voy a utilizar. Ya vamos a ver qué combustibles utilizamos. Mientras que en las centrales térmicas yo voy a obtener esa energía quemando combustibles fósiles, ¿sí? Ya sea carbón, petróleo, gas, pero yo obtengo esa energía de la quema del combustible. En este caso la obtengo a partir del reactor. ¿Qué quiere decir entonces? Que el reactor nuclear, este que está acá, va a ser el encargado tanto de provocar como de controlar. ¿Se acuerdan que yo les decía, bueno, listo, le damos mayor cantidad de energía calórica, producimos la fusión, la fisión en este caso, pero necesito controlar ese plasma que se genera, esa masa gaseosa, ¿sí? Entonces, de eso se va a encargar el reactor. Por ende, a partir de ese proceso, voy a obtener una cantidad de energía calórica para darle al agua y convertir en vapor para que continúe mi proceso, ¿sí? Em, ¿Qué podemos sacar en conclusión de esto? ¿Se acuerdan? Nosotros, el módulo se llama energías renovables, ¿no? Entonces nosotros siempre nos enfocamos en los beneficios ambientales que nos dan las diferentes generaciones de energía, beneficio o por ahí algunas desventajas también, ¿no? Entonces nos centramos en los dos puntos, siempre mirándolo desde el lado de la sustentabilidad del medio ambiente. ¿Qué notan ustedes de diferente con el resto de las centrales que vimos? ¿Qué es lo que no se genera aquí? Gases de efecto invernadero. Exactamente, yo acá no tengo no tengo generación de gases de efecto invernadero. Ojo, eso no quiere decir que sea el método perfecto, pero por ese lado yo no tengo generación de gases. Ahora, ¿cuál es el problema en las centrales nucleares? Bueno, el alto riesgo que supone una fuga, ¿no? Ya hemos tenido casos, entonces, y está bien, no generó gases de efecto invernadero, pero el riesgo que conlleva una fuga en una central nuclear es elevado y las consecuencias son
bastante graves, ¿no? Entonces, bueno, hay que analizar los dos aspectos, como yo les decía siempre. Ustedes van a ver ahí que hay distintos tipos de reactores, ¿sí? Y yo les pongo acá, básicamente, se diferencian, Profe, sí, ¿y de qué o sea, de qué se alimenta? O sea, me refiero, la misma planta, o sea, la misma planta nuclear es la que genera la liberación de energía, pero ¿de dónde la sacas? ¿De dónde sacas? ¿Del agua? para, para, O- para que yo pueda hacer este proceso dentro del reactor, lo que se utiliza en esa reacción de fisión generalmente es dióxido de uranio, enriquecido Claro, uranio, ¿sí? Entonces, eso es lo que yo utilizo para fisionar, ¿sí? claro, Se utiliza como claro. fuente de energía, fuente de neutrones, digamos. Estos neutrones que yo les estoy contando que se fisionan, ese núcleo que se fisiona, es uranio, Está ¿sí? bien, eso Y a partir, no sé. exactamente, y a partir de ahí, esa energía calórica, es lo que va a calentar el agua y va a continuar el proceso, ¿se entiende? Sí, Después también hay todo un tema con los residuos y todo. Es más, la próxima clase vamos a hablar un poco de, si llegamos hablamos hoy, pero me parece que vamos a estar cortos, vamos a hablar la clase que viene de cómo se maneja los residuos dentro de las plantas o las centrales térmicas, ¿no? Perdón, las centrales de generación de energía. nuclear. Bien. Bien. Vamos entonces a los tipos de reactores. Fíjense que el dibujo es muy parecido, bastante similar, pero ahora nos centramos en la parte, como en un corte de esa planta. Este PWR es un reactor de agua a presión, ¿sí? Está por sus siglas en inglés, Power Water Reactor. Entonces, PWR, entonces, reactor de agua a presión. ¿En qué consiste? Es muy sencillo, evaporo el agua, ¿sí? Evaporo el agua acá y la llevo a un intercambiador de calor. Y ese intercambiador de calor va a llevar el vapor al generador, a la turbina y luego al generador, ¿sí? Entonces, tomo agua a presión, caliento, genero vapor, ¿sí? Le aumento la temperatura a ese vapor y lo llevo a la turbina y al generador. Ahora, ¿qué pasa con el reactor de agua en ebullición? Boiling Water Reactor. Acá las reacciones en cadena yo las voy a utilizar básicamente para hacer hervir el agua, ¿sí? Como el nombre lo dice, yo hago hervir el agua. Una vez que llega a su punto de ebullición, ¿sí? El vapor que yo voy a producir acá lo voy a introducir a la turbina y esa turbina va a accionar el generador. ¿Sí? ¿Hay alguna consulta? No, pensé que había hablado ahí. Entonces, acá, agua a presión. Ustedes saben que, a ver, voy a dejar de compartir un segundo. Ustedes saben que el agua, ¿vieron los cambios de estados del agua que nos enseñan sólido, líquido, gaseoso? Esos cambios de estado pueden ser por dos motivos. O aumento la temperatura, ¿sí? O disminuyo El la agua. presión. Entonces, cuando hay una variación de presión, yo puedo hacer un cambio de estado. De hecho, hay un experimento muy lindo que a veces se los hacemos hacer a los chicos eh, cuando vemos los cambios de estado para que ellos puedan entender ese concepto, porque por ahí dicen, no, señor, para que pueda hervir el agua la tengo que llevar a 100 grados y si no tengo 100 grados no va a hervir nunca el agua. Bueno, entonces yo les decía, chicos y no tan chicos, ¿no? Ya eran del último año del colegio. Les digo, ¿ustedes sabían que pueden hervir agua a temperatura ambiente? ¿Temperatura a la que estamos? ¿Yo puedo tener agua hirviendo? No, me dice, profe, no se puede.
Y lo que hicimos es hacer un sistema de vacío, en donde yo hacía variar la presión del recipiente, de ese sistema. Entonces yo disminuía la presión y ellos veían cómo empezaba a hervir el agua, ¿no? Entonces, acuérdense siempre de ese concepto. Puedo hervir, puedo cambiar de estado, para que sea más general. Puedo cambiar de estado, haciendo variar la presión o variando las temperaturas. ¿Sí? Entonces, en función de eso, ahora sí, vamos a seguir. Vamos a seguir acá. Ahí está. Entonces, volviendo a ese concepto, acá lo que yo utilizo es agua a alta presión. Y acá lo que utilizo es, el proceso que hago es hacer hervir el agua para generar vapor. ¿Sí? Entonces, el vapor que se produce, como yo les decía, voy a introducirlo a la turbina y luego sí voy a accionar el generador eléctrico. ¿Qué pasa con el vapor que sale de la turbina? Ese vapor, tanto acá como acá, va a pasar a un condensador, ¿sí? Donde se transforma de nuevo en agua líquida y volvemos después al reactor. Obviamente que la tengo que impulsar por una bomba, esto que ustedes ven acá, entonces le doy presión y vuelvo a ingresar al reactor. ¿Sí? Entonces, la diferencia es que acá utilizo un presurizador para trabajar con la presión y acá no, directamente genero con esa cantidad de energía, hago hervir el agua y a partir de ahí genero el vapor. ¿Se entiende? Bien. Sí. Y acá está un poco lo que preguntaba hace un ratito Ivana. Yo le decía que generalmente se utiliza uranio, pero, pero también puedo utilizar, ¿sí? Plutonio. ¿Mm? Entonces, estos son los dos combustibles, pero generalmente lo que se utiliza es uranio. De hecho, en Atucha, 1 y 2 utilizan uranio. Ya vamos a hablar un poquito de Atucha y de Embalse, que son las centrales nucleares que tenemos nosotros acá en el país, ¿no? Bien, este es el combustible irradiado, ¿sí? Que es procedente de los reactores nucleares y está formado fundamentalmente por uranio, en un porcentaje del 96%, ¿no? Más o menos. Y de plutonio, fíjense, en porcentajes incluso inferiores al 1%. Por eso decimos que el más utilizado es el uranio. ¿Mm? Ahora vamos a hablar un poquito de la actividad nuclear en Argentina. Esto es una presentación de hace un buen tiempo ya, pero que me sirve para que ustedes puedan tener idea, visualizar esto de la Comisión Nacional de Energía Atómica y de este organigrama, ¿sí? Que más o menos, obviamente que cambiaron los nombres de la Secretaría, pero seguimos teniendo esta Comisión Nacional de Energía Atómica. Ya vamos a ver cuáles son las funciones de cada uno. Núcleo Eléctrico Argentina, que es quien está a cargo de Atucha, y obviamente la autoridad regulatoria, ¿no? ¿Cuáles son las funciones? Acuérdense que CENEA es Comisión Nacional de Energía Atómica, porque lo vamos a ver bastante, y siempre que hablen de energía atómica o energía nuclear, vamos a hablar de la Comisión Nacional. Su función básica, asesorar al Poder Ejecutivo en la definición de una política nuclear, ¿no? Ya desde los años en que se crea, incluso en la actualidad. De hecho, tienen muchos proyectos de investigación, hay financiamiento para hacer esas investigaciones, hay concursos también, concursos de proyectos, concursos para ingresar. De hecho, el año pasado había un concurso para una vacante. Promueve la formación de recursos humanos, ¿sí? La especialización de esos recursos humanos y todo lo que tenga que ver con el desarrollo tanto de ciencia y tecnología en esta materia, en energía nuclear, ¿sí? Por ende, como dice acá, va a abarcar los programas de desarrollo, los programas de la promoción de emprendimiento, todo lo que tenga que ver con innovación tecnológica, ¿sí? Em, Dice acá, propender la transferencia de tecnologías adquiridas y desarrolladas.
adquiridas y desarrolladas, o sea, lo que tomo y lo que desarrollamos en el país, patentadas por este organismo, ¿sí? Y observa este compromiso de no proliferación de nuestro país, ¿no? En función de, le digo siempre, la energía nuclear. Ejerce la responsabilidad de la gestión de los residuos radiactivos. Hay toda una legislación, ¿no?, que tenemos en nuestro país. Por eso yo siempre les digo, tenemos que mirar siempre, obviamente, desde el lado de la generación, desde el lado de aumentar las fuentes renovables, pero no podemos dejar de lado todo el proceso. Yo soy muy insistente con esto. No solamente me quedo en el proceso de generación y que sea una generación limpia porque no emite, por ejemplo, gases de efecto invernadero, sino que tengo que ver todo el proceso también enfocándome en los residuos. Y en este caso, uno de los puntos más importantes que tenemos, así como nosotros decíamos hace un rato, el tema de lo que ocasiona o lo que ocasionaría una fuga en una central nuclear, también tenemos que mirar cuáles son los residuos que generamos y qué hacemos con eso, ¿sí? Por eso se merece un capítulo aparte, el análisis de los residuos dentro de la producción de energía eléctrica en una central nuclear, ¿no? Otras funciones. Determina la forma de retiro de servicio de centrales, ¿sí? Vamos hasta el final, vemos qué es lo que pasa, cuál es el pasivo que nos queda, ¿sí?, de toda la instalación. Presta servicios que sean requeridos por las centrales, acuérdense, enfocados en el desarrollo, la promoción, la capacitación de sus recursos, ¿sí? Ejerce la propiedad estatal de los materiales radiactivos fisionables. ¿Cuál es el material radiactivo fisionable? El combustible que preguntaba El Iván, uranio, exactamente, ahí hablamos de eso, de ese combustible. y el Ejerce plutón. la propiedad. Exacto. Ejerce la propiedad estatal de materiales fusionables, tanto fisionables como fusionables, que pudieran ser introducidos o desarrollados en el país, ¿sí? Bien. Hasta ahí lo que era la Comisión Nacional de Energía Atómica. Vamos ahora a Nucleoeléctrica Argentina, ¿sí? Acá. ¿Quién es Nucleoeléctrica Argentina? Una empresa, ¿sí? Esto está sacado de la página de Nucleoeléctrica Argentina, después les recomiendo que la revisen, la vean. Bueno, están los procesos, hay un video también, de hecho, así como quedó en el material anterior el video del funcionamiento de una central hidroeléctrica, les voy a dejar un video de cómo funcionan las centrales nucleares acá en nuestro país, y está también dentro de la página de la empresa, así que estaría bueno que después cuando tengan un tiempito, entran un ratito y van viendo la estructura también, ¿no? Y esta empresa está a cargo de las tres centrales. Por ende, hablamos de Atucha, 1, 2 y Embalse. Y también está a cargo de la comercialización en el, que era el MEM, Mercado Eléctrico Mayorista, ¿sí?, de la energía, obviamente, producida en sus plantas. O sea que cuando Camesa necesita inyectar energía a la red, también habla con Nucleoeléctrica y les dice, mira, necesitamos tanto megavatios de potencia, ¿sí? Entonces, está encargada de esa comercialización y del gerenciamiento de todos los proyectos que aseguren esa operación en las instalaciones. No sé si se acuerdan, alguno capaz que escuchó, pero Atucha 2 no estaba en funcionamiento, ¿no? Atucha tuvo un problema, Atucha 2, la 1 sí está en funcionamiento, con un funcionamiento operativo normal. Atucha 2 tuvo un problema en uno de sus reactores, básicamente era una pieza que se había salido del lugar, ¿sí? Y bueno, ocasionaba una operación inestable en sentidos de que no era seguro, y para evitar cualquier inconveniente
y el deterioro propio del reactor, porque era una pieza del reactor que estaba más o menos a 14 metros de profundidad desde el tope del reactor. Entonces deciden parar las operaciones el año pasado creo que era septiembre, octubre, por ahí paran la producción y empezaron con la reparación de ese reactor. De hecho, ya estaba programado esa parada de reactor. Yo creo que fui para Tucha en julio del año pasado, vacaciones de julio más o menos. Hicimos un recorrido por la central y ahí nos comentaban que estaba programado esta parada de la central, de ese reactor, básicamente, por reparaciones. Y a la reparación la terminaron haciendo, lo terminó haciendo un equipo de acá del país, un equipo de trabajo, y no sé si será tanto así, capaz que es más, capaz que es menos, capaz que es todo un tema, pero lo bueno es que al ser una reparación local, o sea, de recursos humanos de acá, de Argentina, el país obviamente tenía presupuesto de afuera, casi 300 millones de dólares más de lo que nos costaba hacerlo en el país. Pero bueno, había que armar un equipo de trabajo, poner a punto este tema del funcionamiento, la capacitación, bueno, todo un trabajo que se hizo. Y se volvió a poner en funcionamiento hace unos días, el veintitanto, 27, ¿qué día fue? ¿27? ¿El viernes? ¿Jueves, viernes? Por ahí, viernes. Ya está operando de nuevo el reactor de Atucha 2. Así que bueno, destacable que haya sido por profesionales de nuestro país, ¿no? Bien. ¿Qué más hace Nucleoeléctrica? Produce energía mediante la operación de estas centrales y la potencia instalada en total, y esto está bueno para compararlo con la potencia instalada que tenemos en las otras centrales de energía. Acá solo tenemos 1763 megavatios, ni más ni menos que 1763 megavatios entre las tres, ¿no? Y bueno, también aclara acá en la página que es una sociedad anónima y el capital se encuentra distribuido entre el Ministerio de Economía de la Nación, un 79%, la Comisión Nacional de Energía Atómica, que la acabamos de ver hace un ratito, un 20%, y Energía Argentina, sociedad anónima, el 1%. ¿Sí? Así está distribuido el capital de esta energía. Vamos a hablar entonces de cada una de estas centrales. Nosotros sabemos que nuestro país es un país, entre comillas, nuclear, ¿no? Porque tenemos producción de energía eléctrica a partir de esta fuente de energía. Esta actividad en nuestro país se formaliza en mayo de 1950. Y ya en esa época se había puesto una visión, ya se observaba y se había puesto de manifiesto una visión estratégica, donde se expresaba, entre otras cosas obviamente, que el progreso de la energía atómica, dice el decreto 10.936, que el progreso de la energía atómica, textual les digo, no puede ser desconocido por el Estado, ¿sí? En razón de las múltiples derivaciones de origen público que las aplicaciones prácticas determinan o pueden determinar en el porvenir. Y ahí viene toda esta cuestión de responsabilidad sobre la actividad en sí, ¿no? Obviamente, dentro de ese plan estratégico que lleva a cabo el Ministerio de Energía y Minería, así se llama ahora, ahí en la diapositiva solamente decía Secretaría de Energía, hoy tenemos un Ministerio de Energía y Minería, le da un marco a esa matriz hacia 2050. O sea, se están trabajando en esa matriz eléctrica argentina, la matriz eléctrica de nuestro país, hacia 2050, con todos los desafíos que obviamente vamos a tener dentro del sector, ¿no?
Por ende, hay que hacer una planificación de ese desarrollo nuclear, ¿no? Nosotros, si hablamos hablando de lo que tenemos hoy puntualmente, yo les ponía ahí la central nuclear Atucha 1 aporta energía desde 1974. ¿Sí? Es la primera central nuclear de América Latina. ¿Dónde está situada? Bueno, en Buenos Aires, en Zárate, ¿sí? Y cuenta con una potencia eléctrica de 362 megavatios. Acuérdense que entre las tres eran 1700 y y emplea como combustible una mezcla de uranio natural y uranio levemente enriquecido. ¿Sí? Es refrigerada, moderada con agua pesada y pertenece al tipo de reactores. ¿Qué tipo de reactor era el PWR? ¿Era de presión o era de agua hervida? Presión. De agua, mira. Bien. No, de De agua, presión. mira. ¿Qué? De presión. Siempre es Power. Water. Power, exactamente. Bien, bien, reactores de presión de agua. Y ahí fíjense, yo no había leído, pero dice reactor presurizado de agua pesada, o sea, ya le decía todo ahí, no había visto eso. Bueno, el núcleo del reactor está compuesto por 252 posiciones con canales refrigerantes. No les puse acá una foto por dentro, ya les voy a mostrar una foto por dentro del reactor. Y dentro de cada uno se alojan los elementos combustibles en forma de pastillas de dióxido de uranio sintetizadas. Son unas barritas que entran en ese reactor. Y la central nuclear, bueno, ha permitido un importante ahorro de recursos naturales, ¿sí? Totalmente, con menor impacto ambiental, ¿no? Y ahí siempre hago un paréntesis hablando de la generación, ¿sí? Evitando la destrucción de la capa de ozono, del calentamiento de la atmósfera y la lluvia ácida. ¿Por qué? Por esto que nos decían hace rato ustedes mismos, la no emisión de gases de efecto invernadero, ¿no? Bien, les pongo una foto acá de lo que es Atucha 1. ¿Sí? Este es el complejo, ya les voy a mostrar una foto, el complejo que dicen que está en Zárate. Dentro de este complejo están los reactores nucleares y se realiza y se lleva a cabo el funcionamiento de toda la central. Por acá anda Atucha 2. Bien, vamos a Atucha 2. Es una central también, núcleo eléctrica, con una potencia de 745. Es un poquito más grande que la anterior. ¿La anterior cuánto era? 360. Bien, ahora 700. A base de uranio natural y agua pesada, igual que Atucha 1. Bueno, acá un dato histórico, la piedra fundamental se coloca entre 1982 y este dato también es importante porque entre 1994 y 2006 ha estado paralizada hasta el relanzamiento del Plan Nuclear Argentino, impulsado por el Estado Nacional ese año. Había que poner a punto la central. Desde el punto de vista del diseño y construcción, es una central moderna que cuenta con sistemas de seguridad actualizados, ¿sí? Con el concepto de defensa en profundidad, con barreras sucesivas, esfera de contención, separación física entre sistemas de seguridad y un programa de vigilancia en servicio. Esas son un montón de cosas, pero ya les voy a explicar por qué es importante que lo tengamos en cuenta. Bueno, acá creo que les dije esto, ¿no? El reinicio de la obra, la recuperación de técnicos y profesionales especializados, recobrando capacidades nacionales. Bueno, al igual que lo que yo les contaba recién, en ese momento también se toma profesionales y técnicos nacionales, ¿no? Se trata de impulsar el desarrollo, la especialización, pero siempre de los técnicos y de los especialistas en nuestro país. ¿Por qué les decía yo que era importante el punto de vista de diseño, la construcción, la seguridad que tiene esta central y la producción? Sáquenme una duda, creo que fue en marzo de este año que hubo un corte masivo. Lo Sí. mencionamos también en una de las primeras Sí, sí, clases. un corte este año Bueno. fue vendido. Bien, bueno, si ustedes revisan un poco
o se acuerdan de lo que se hablaba en ese momento, todos los portales de información nos decían que lo que había era que había fallado Atucha y bueno, obviamente la gente de Atucha decía no, es por un tema de seguridad. Lo cierto es que es verdad, había una escasez energética, ¿no? Cierta escasez, bueno, y encima la época del año. Lo que se decía también era que había un incendio en Pilar, en la zona de Pilar, y que había afectado una línea de alta tensión. Y que ese incendio había generado una caída del sistema interconectado nacional, el SIN, que hablábamos cuando hablábamos de Camesa y de la teoría. El sistema interconectado nacional, acuérdense que es la red de alta tensión, ¿no? Que transporta la energía eléctrica. Por ende, bueno, dice que eso había hecho que las centrales nucleares no puedan entregar energía a la red. ¿Por qué? Por un rechazo de carga, así se llama, ¿no? Un rechazo de carga, y eso ocurre cuando la red eléctrica no puede recibir la energía que proviene de las centrales. Entonces, cae automáticamente esa red de suministro. Pero también tiene que ver con esto. La gente de Nucleoeléctrica decía que las centrales no funcionaban por este sistema de seguridad que tenía Atucha 2, porque el problema era puntualmente con las centrales de Atucha, ¿no? Y este sistema de seguridad que tienen las plantas había hecho que la central nuclear salga de servicio y no pueda entregar la energía. Es decir, que las condiciones no estaban dadas para que reciba la energía eléctrica generada, por ende, por protocolo de seguridad, había que, bueno, obviamente que se produce el cese del funcionamiento y después tiene un protocolo que hay que seguir y que tarda una cierta cantidad de horas para restablecer el servicio, ¿no? Al ser protocolos internacionales, protocolos automatizados, tampoco era tan sencillo volver a poner en funcionamiento, ¿no? No era por ningún inconveniente en la central, por ninguna falla, no había, acuérdense que era Atucha 1 la que estaba en ese momento funcionando, no había problema en las centrales, no había problema de falla, pero al verse afectadas por esta caída del sistema interconectado de esta red de alta tensión, en principio por un incendio en esa zona, se había activado todo este mecanismo de seguridad y por ende no habían podido entregar la energía eléctrica que se necesitaba. Bueno, cuestión que buena parte bueno, creo que estaba Mendoza, Córdoba, Santa Cruz, San Juan, bueno, varias provincias habían quedado sin el suministro hasta que esto había podido restablecerse, ¿no? Por eso me interesaba destacar esto de los sistemas de seguridad con los que funcionan las centrales, ¿no? Y acá está el complejo en donde se observan las dos centrales nucleares, este complejo que les comentaba que está en Zárate, en provincia de Buenos Aires, a 100 kilómetros, más o menos de Cava debe ser 2 horas y media, depende, depende en qué vamos. Y nos queda ver Embalse, ¿sí? Embalse que está en Córdoba, esta es la foto de Embalse. Y fíjense, bueno, en orden cronológico, dice acá, es la segunda en construirse en nuestro país, en construirse, ¿no? Se encuentra situada en la costa sur de Embalse, en Río Tercero, provincia de Córdoba, a 110 kilómetros de la ciudad de Córdoba y a 700 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires. Yo sueño con que nos ubiquen en el mapa a partir de Salta y no de Buenos Aires, pero bueno, todavía es así. La carga, dice, la carga y descarga de combustible se realiza durante la operación de la central, ¿no? La central nuclear de Embalse
pertenece, es del tipo de centrales de tubo de presión. También utiliza como combustible el uranio, y bueno, obviamente el refrigerante, el moderador, al igual que las otras centrales, también es el agua pesada, ¿no? La potencia, como dice ahí, son 600 megavatios de potencia neta y 648 de potencia eléctrica bruta. Fíjense que obviamente la energía aportada por la central nuclear se entrega a la red nacional y se entrega obviamente al sistema argentino de interconexión, a esta red de alta tensión. Más o menos, ¿no? Hoy en promedio, valores actuales de consumo, la central suministra, hagan de cuenta que suministra la energía suficiente para cumplir lo que requiere entre 3 y 4 millones de personas, ¿sí? Con esa potencia instalada, solo la central de embalse. Em, Profe, ¿los tres ocupan el agua a presión? los tres trabajan con agua a presión, sí, 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 con agua pesada, sí, totalmente. Ahora, justamente en estos momentos, la central esta, ¿no? De embalse, está en un proceso de extensión de vida útil. La idea es que dure otros 30 años más y bueno, obviamente está en ese proceso y está en funcionamiento. Así que bueno, estamos en ese. Siempre, obviamente que, a ver, en el funcionamiento de este tipo de centrales, en algún momento hay que hacer un mantenimiento, hay que parar el funcionamiento, y no es tan sencillo tampoco, no es de un día para el otro volver a poner en funcionamiento este tipo de centrales, ¿no? Por ahí hay otras centrales que son más sencillas de parar y volver a operar. En este caso es un poquito más complicado. Y Claro. obviamente, bueno, la foto de embalse sería buenísimo si alguno tiene la oportunidad de viajar en algún momento, ya sea a Buenos Aires o a Córdoba. Hay visitas para cada una de las centrales, para las centrales hidroeléctricas también, para las térmicas. em, si bien es cierto, no es sencillo, no es que están dentro del recorrido turístico que nos ofrecen los paquetes cuando vamos de vacaciones, pero sí estaría bueno, si tienen la oportunidad en algún momento, poder recorrer y poder escuchar a cada uno de los que trabajan, o por lo menos los que están en el área de control y de automatización, que tienen bastante claro este sistema. Y es buenísimo escuchar porque nos enriquece en cuanto a la operatividad o lo que conocemos de la operatividad de las plantas, ¿no? ¿Alguien tenía alguna consulta por ahí que había escuchado? Quiero mostrarles, no sé si tengo por acá, sí, para que veamos. Se ve ahí la página, ¿no? Esto es lo Sí. que yo les comentaba, ¿no? De que Atucha 2 volvía a funcionar por un grupo de. Estas son las visitas guiadas que se hacen a la planta. Em, bueno, esta ya es parte operativa, ¿no? Básicamente de lo que es la producción de energía. Estaba leyendo los mensajes del chat a ver si había algo nuevo. Lo que es la operación, son las partes. Ellos no entraron al reactor, pero sí pudieron hacer una operación guiada a través de cámaras para poder analizar el problema y poder saber y todas estas especificaciones, la profundidad a la que se encontraba una pieza del reactor, una pieza bastante chiquita, que se había salido del lugar, por ende ponía en riesgo el funcionamiento, ¿no? Después, ¿qué otra foto tenemos? Bueno, en Atucha hay unas maquetas, uno cuando entra, obviamente que no, nosotros no nos dejaron pasar a lo que es el área de reactores, al área de proceso, pero sí a un área donde tenían una maqueta de reactor. Fíjense esto también está ahí en esta parte en Zárate.
fíjese, tanque usado como mockup de la reparación de Atucha 1 del 86 y ahora en 2023 para Atucha 2. La historia se repite, no hay imposibles cuando se trabaja con pasión, dedicación y en equipo. Pusieron a punto esto y lo utilizaron luego para el proceso de reparación de Atucha 2. Me interesa mostrarles, a ver, el reactor Atucha 1. A ver si me da alguna imagen como para mostrarles el interior. Ahí está. Un poco esto. Estos tubos, ¿sí? Es donde ponemos después el combustible. Fíjense acá. Fíjense la dimensión del reactor, ¿no? Comparando con con lo que seríamos nosotros, ¿no? Parados en ese reactor. Acá están estos tubos que les comentaba, ¿sí? Esto es en un proceso de reparación, evidentemente, ¿no? No les puse en la diapositiva la imagen, pero me parecía que era bueno destacarlo. Y acá está este video, que no le voy a poner play ahora, pero también en la página de Argentina, .gov.ar, que es la página oficial, por ahí podemos sacar información actualizada, sobre todo de lo que es la producción de energía. Hay muy buena información y está bastante actualizado ahí en este portal. Em, Acá tengo el funcionamiento, este reactor que está, vieron en la foto que yo les había mostrado, adentro tengo el reactor, caliento el agua y con este vapor salgo hacia la turbina y conectada con el generador. ¿Están viendo eso, verdad? Sí. Acá se ve un poco mejor, tenía miedo de hacer clic. Entonces, lo mismo que yo les puse en la foto, ahora lo vemos por dentro, ¿sí? Y tenemos el funcionamiento. Me interesaba que tengan idea de en qué parte de esa foto estaba ubicado el reactor, ¿no? Así que bueno, es acá donde generamos la energía calórica a través de la fisión y con esa energía calentamos el agua y generamos el vapor que luego va a la turbina. ¿Sí? Bien, hasta ahí llegamos por hoy, creo que no hay más, no hay más por ahora. ¿Dónde está el Zoom? Dejamos de compartir, los veo un ratito. Bien, con esto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Me interesa que vean el video del funcionamiento del reactor, me interesa que vean el funcionamiento de la central en general, y cualquier duda que tenga, acuérdense, lo escriben, me mandan, me consultan, no hay ningún problema. El grupo está bastante tranquilo, así que no sé, por ahí me pone mal porque digo, capaz que no se animan a preguntar algo, pero por otro lado me deja también tranquila porque veo que vamos avanzando juntos, que vamos en el proceso y que está bueno eso también. Así que les voy a dejar un cuestionario sencillo, como todos los cuestionarios que están hasta ahora. Hay algunos que sí tienen algunas preguntitas un poco más profundas, pero con la lectura del material se pueden resolver tranquilamente, ¿sí? Así que bueno, los voy a liberar ahora y quedamos para la clase del jueves. Bueno, profe, le hago una consulta. Sí, dale. ¿Usted va a hacer parciales o algo por el estilo? Por supuesto, un montón de parciales. No, voy a hacer un evaluativo final, pero antes de ese evaluativo, yo quisiera, hoy son menos, ¿no? Hoy están conectados un poquito menos, generalmente son más de 30. Me interesa que busquen aplicaciones ya cuando terminemos, nos falta ver, hoy vemos centrales nucleares, nos falta ver el tema de residuos, que va a ser muy cortito la clase de residuos radiactivos puntualmente, y después entramos de lleno a lo que es paneles solares el jueves también. Entonces, una vez que veamos cómo se genera la energía, ¿sí? Cómo sale de las plantas, me interesa que ustedes investiguen aplicaciones, ¿se acuerdan que yo les dije esto?
aplicaciones de esa generación de energía, ¿no? En dónde se utiliza, en qué tipo de actividades. La energía solar va a ser para un tipo de actividades, la energía hidroeléctrica me va a ayudar en otras producciones. Veamos en dónde lo aplicamos y en dónde son más convenientes, ¿sí? Entonces, yo los voy a orientar en eso y después la clase me la van a dar ustedes porque seguramente cada uno de ustedes va a ir contándome en forma breve, ¿no? Qué es lo que han investigado, así que ahí los voy a escuchar un poquito, más que nada para saber si han logrado incorporar los conceptos que veníamos viendo clase a clase. Por ahí no es más fácil corregir un multiple choice y listo, le fue bien, le fue mal, pero me interesa saber desde ustedes la devolución desde ahí para mí en la parte virtual, ¿sí? A ver cómo lo incorporamos. Y por último, luego de esa charla, de esta presentación que van a hacer, muy cortita, no va a ser más de 5 o 10 minutos, menos, ¿no? Entre 5 y 10 minutos, no más que eso, de cada uno, vamos a tener una evaluación final del módulo, ¿sí? Una evaluación final, la vamos a hacer online también, me parece que va a estar bueno. La vamos a hacer online y con eso ya cerraríamos el módulo, ¿sí? Así que, pero siempre desde el lado, de hecho la universidad también tiene como ese lineamiento de que nosotros estemos seguros de que a ustedes les ha quedado claro y de que ustedes estén seguros de que el contenido de la materia estuvo bien dado, les quedó, les fue fácil aprenderlo o comprender y por ahí analizar, entonces es necesaria esta devolución de parte de ustedes. Bien, No me olvido, pero en el medio de este proceso vamos a ir habilitando, va a haber un día para habilitar los cuestionarios, 1 o 2 días, como para que ustedes puedan revisar y ya uno con otro conocimiento va resolviendo también, pero más que nada para que los que se sumaron tarde también tengan la posibilidad de resolver los cuestionarios anteriores que estaban planteados con fecha y que se cierran y a lo mejor no han podido hacerlo. Entonces, para que puedan aprovechar eso también, ¿sí? bien. Bueno, Y usted me dijo nos dijo el tutor o la tutora, no sé quién es, que usted tenía un video para subir el día jueves o no lo va a subir. sí, lo tengo que subir. ¿Y Sí, de lo tengo que qué, subir. profe? Ahí voy a empezar a hablar de lo que es estos residuos. Quiero aprovechar ese tiempo para Ajá, que no sea tan larga la clase que viene sobre ese material y podamos entrar ya a lo que es paneles solares, que eso sí va a ser largo porque largo, un poquito más profundo en realidad, porque es el tema que ustedes van a tocar después, ¿no? claro. Así que va a ser puntualmente de eso. Ah, bueno, ¿y usted va a subir entonces este video y eso para verlo hoy? Bien, bien, profe. Yo Sí, creería yo, que sí. Yo creería que sí, porque Pablo lo sube al toque, el problema es que yo no se lo paso. Entonces ahora se lo voy a pasar, pero apenas él lo tiene, lo sube, no hay ningún problema. No hay ningún problema. sí, Eso sí, 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 sí. Bueno, buenísimo. profe, Ari, gracias. antes que me vaya, creo que me querías preguntar algo. No, capaz que ya bajó la mano. Bueno, chicos, si no hay más preguntas, ahí está Ariel, sí, sí. Sí, profe. No, era con respecto a las fechas. Si hablaba de cómo organizarnos, para organizarnos, digamos. ¿Qué fecha sería más o menos el final del Mira, ahora módulo? reviso el cronograma y les contesto por el grupo qué fecha está cargado. Si no, ahí en el Drive está el cronograma para que lo veamos, pero es más a fines de junio el examen, ¿no? Primero nos Claro, queda ver entre este jueves y el martes que viene el tema de producción de energía en paneles solares y a partir de ahí, el próximo jueves, voy a empezar a escucharlos y a ver qué aplicaciones vamos a tener cada uno. Seguramente van a ser 2 clases. Y la próxima sí,
es probable que ya tengamos el examen. Por eso les digo, está planteado para la semana del 20 y pico de junio. No me acuerdo ahora, pero Bien. ya lo... Muchas gracias. Bien. Profe, Chicos, entonces, lo que hay que ver es dónde es mejor que nosotros apliquemos cada tipo de energía. Eso es lo que usted me está diciendo. Ah, eso. yo digo, O, yo estaba ¿dónde es buscando aplicaciones. Sí, no, ¿dónde es mejor o qué aplicaciones hay? Porque el tema, si no van a empezar a repetir todo. Entonces la idea Claro. es que pueden buscar cada uno una aplicación. Por ahí me dicen, no, porque en el campo podemos utilizarlo, en la finca nos conviene utilizar energía solar por estas ventajas o tenemos estas desventajas, ¿sí? Claro. Son las dos opciones. Vemos dónde se aplica o dónde es mejor aplicar una u otra. Bien. De todos Hay un modos, muchacho. que lo vamos a ir haciendo acá en vivo, digamos, así que... Ah, ahí, perfecto. ahí Profe, vamos hay a un ir. muchacho que preguntó que no estaba en el grupo de recursos. Si está en el de paneles, voy a volver a pasar el enlace yo. Dale. Para que, no sé si estará en el de paneles también. No sé. No, pero si responde, bueno, yo voy a pasar el enlace en lo que es tampoco. A ver, les dejo acá, estoy buscando si tengo el WhatsApp para poner... ¿Está ahora en el chat? ¿A quién le falta? ¿A quién le falta entrar al grupo? A ver si pongo el enlace. Está ahora en el chat, lo dejo el enlace así se sume al grupo. Hola, buen día, profesora. Yo, perdón, no estoy en el grupo. Franco, ¿cómo estás? Franco, ahí voy a poner, deja que me cargue el WhatsApp ahora en la computadora que no se está cargando. Y te dejo, mira, hagamos una cosa. 48880. Ahí está el celular. Ahí está el enlace, fantástico. Ahí Romina lo puso. Gracias, Romina. Ahí directamente linkea el acá Romina y ahí te va a mandar al grupo de WhatsApp. Profe, hay que dejar nombre y DNI por la asistencia de hoy, porque vi que varios lo ponían. No se preocupen, yo los fui registrando. Tengo los nombres acá. Ivonne, me falta el apellido nada más, pero los tengo. Bien. Ahí está. Bueno, Profe, por mi parte eso es todo. muchas gracias. Los veo el jueves. Bueno, Muchas gracias a usted, profe, y bueno, nos estamos viendo el jueves. Hasta luego, profe. Muy bueno.